Señoras y señores magistrados e invitados en general, a nombre del equipo de formación académica de la Academia de la Magistratura, les expresamos nuestro más cordial saludo. Al mismo tiempo, estamos ya dando la bienvenida a nuestras autoridades que se ubican ya en la mesa de honor para dar inicio a este importante evento. El evento previsto para el día de hoy es la conferencia magistral La legitimidad del delito de conducción con una tasa de alcohol. Esto en el marco de la presentación del libro La conducción de una determinada tasa de alcohol, un estudio sobre la legitimidad de los delitos de peligro abstracto, del autor, el doctor Rolando Márquez Cisneros. Les damos la más cordial bienvenida y permítanme presentar quienes nos acompañan en esta noche en nuestra mesa de honor. Nos acompaña el señor presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el doctor Josué Pariona Pastrana. Nos acompaña también la directora general de la Academia de la Magistratura, la doctora Cecilia Cedrón Delgado. Nos acompaña también el expositor y autor del libro, el doctor Rolando Márquez Cisneros. También nos acompaña en la mesa de honor el señor docente de la Academia de la Magistratura, el doctor José Antonio Caro Young. Les damos la más cordial bienvenida. Los aplausos, por favor, a nuestras autoridades de la mesa de honor. Con su venia, señor presidente, vamos a dar inicio a este importante evento, por lo cual vamos a invitar a la doctora Cecilia Cedrón Delgado, en su calidad de directora general de la Academia de la Magistratura, para las palabras de bienvenida. Recibámoslo, por favor, con un voto de aplausos. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Con su venia, señor presidente. Señor doctor Josué Pariona Pastrana, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Señor doctor Rolando Márquez Cisneros, doctor en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, autor y distinguido expositor de esta noche. Señor doctor Josué Caro Young, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania, profesor también de la Academia de la Magistratura y presentador de esta importante publicación esta noche. Distinguidos magistrados presentes, funcionarios de la Academia de la Magistratura, jueces y fiscales, damas y caballeros. Hoy, 15 de junio del 2016, la Academia de la Magistratura se complace en presentar la conferencia magistral denominada La legitimidad del delito de conducción con una tasa de alcohol, en el marco de la presentación del libro La conducción con una determinada tasa de alcohol, un estudio sobre la legitimidad de los delitos de peligro abstracto, cuya exposición estará a cargo de su autor, el distinguido doctor en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, Rolando Márquez Cisneros. El doctor Rolando Márquez Cisneros es un destacado abogado, egresado de la Universidad de Piura con un magíster en Derecho Penal, máster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra. Asimismo, se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn en Alemania. Actualmente, el doctor Márquez Cisneros se desempeña como abogado penalista y consultor en la firma Caro Young, Defensa y Consultoría Penal, y como docente de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Por lo que podemos asegurar con absoluta certeza la calidad académica de la presente conferencia magistral y sobre todo de la publicación que esta noche presentamos en nuestro auditorio institucional. Asimismo, contamos con la destacada presencia del doctor José Antonio Caro Young, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania, quien con la autoridad que lo caracteriza en materia de derecho penal brindará importantes aportes a la presentación de la publicación esta noche. Por ello, estoy convencida de que la presentación y desarrollo de la presente conferencia cumplirá con su objetivo principal. Sin más preámbulos, reciba, estimado doctor Márquez Cisneros, nuestra felicitación institucional y nuestros más sinceros parabienes en su camino personal y profesional. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Cecilia Cedrón Delgado, directora general de la Academia de la Magistratura. A continuación escucharemos las palabras alusivas a esta importante actividad académica, la misma que estará a cargo del doctor Josué Pariona Pastrana, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Bienvenido, doctor.
Recibámoslo, por favor, con fuertes aplausos. Muy buenas noches. Para nosotros la Academia, siguiendo su perspectiva de presentar los libros que nuestros autores nacionales logran escribir, es un beneplácito y un honor. En primer lugar, de presentar este libro, esta importante obra. Y tan es así que es una editorial, Marcial Pons, que es una de las mejores editoriales que existe en España. Es una editorial reconocida en el mundo del derecho. Tan es así que su edificio creo que tiene 2 o 3 pisos y todo es relacionado a la ciencia del derecho, en todas las ramas del derecho. Y para mí, como peruano, es la primera vez que una editorial española, dentro del campo de derecho, publicita esta obra. Es un beneplácito para el doctor Márquez, que ha logrado que esta editorial logre editar su libro. Y es por eso, porque para que esta editorial en sí edite, tiene que pasar con control de calidad. Ya superar ese control de calidad y por lo tanto ellos lo recomiendan. Permítanme hacer unas palabras sobre esto. Quiero comenzar el uso de la palabra con 2 ejemplos que ilustran la importancia de los delitos de peligro para nuestra sociedad actual. En primer lugar, una persona que ha llegado a una reunión social en la cual se ingiere alcohol tiene 2 opciones: o bien opta por tomar alcohol o por prescindir del mismo. Si opta por ingerirlo, entonces se encuentra obligado a tomar aquellas medidas necesarias para evitar que el efecto descontrolado que el alcohol en la sangre no genere un daño hacia un tercero mediante la conducción de su vehículo. Inmediatamente viene a la mente una pregunta: ¿por qué debería adoptarse las medidas necesarias para evitar un resultado lesivo? Si se consume alcohol y todavía no se ha montado al volquete o al volante, ¿por qué tendría que adoptar medidas de aseguramiento ante un riesgo que solo existe en abstracto? Puede que incluso ni sea una probabilidad, sino tan solo una posibilidad imaginada. En segundo lugar, un grupo de personas se encuentra planeando un atentado terrorista contra un gobierno democrático. Ellos aún no han materializado, mucho menos han comenzado con la ejecución del mismo. Tan solo se han reunido para perfilar un plan común, generar el caos y derrocar al gobierno constitucionalmente establecido. ¿Por qué? Sin todavía haberse generado un daño probable, mucho menos concretado, pero sí un peligro abstracto, debe ser sancionable. Esta acción, como delito de asociación terrorista, ¿acaso la sola sensación de peligro, de pánico, podría ser suficiente para legitimar una sanción penal? En ambos casos, algo en común, como también aspectos diferentes. En primer lugar, respecto al problema común que plantean, tenemos lo siguiente. Nos encontramos frente al viejo dilema del derecho penal clásico. ¿Hasta dónde es posible el adelantamiento de la barrera de punibilidad y qué criterios legitiman dicho adelantamiento? Tradicionalmente, el derecho penal tenía como origen y principio la sanción por el resultado, vale decir, se sancionaba penalmente solo aquellos delitos que se consumaran, con un resultado material evidenciable. Sin embargo, como producto de la realidad, se evidenció que la sanción de conductas consumadas resultaba insuficiente frente a la prevención de determinados hechos punibles. Por tanto, se dispuso la necesidad de adelantar aún más la barrera de punibilidad a un estadio previo del intercrímenes, esto es, la tentativa. Sancionar el delito en fase tentativa aprecia como una solución brillante, pues abarcaba todo el aspecto de conductas en las cuales la ejecución del delito se realizaba, pero no se llegaba a concretar el resultado por diversas causas. De esta forma, serán punibles aquellos casos en que la persona que dispara a matar a otra persona con 6 balas de distintas partes de su cuerpo, pero que afortunadamente no llega a consumar el resultado por la resistencia física de la víctima.
Hasta este punto no existía discusión en la práctica sobre la legitimidad de la tentativa, aunque se abrieron otros debates en torno al valor de la acción y del resultado. No obstante, nuevamente, la amplia e inabarcable realidad nos mostró que existía un ámbito que precisaba una sanción, el de aquellas conductas que, si llegara a consumarse en su resultado material, podrían poner en peligro a los sujetos de protección por el derecho penal. La tentativa del delito consumado se centraba en un punto claro: la necesidad de un resultado material. Mano hacía hincapié en que, si bien era necesario contar con un resultado material para afectar un bien jurídico, existían otras conductas que con mucha seguridad podrían producir un resultado material y que era necesario evitar que se produjeran. He aquí el origen de la necesidad de criminalizar las conductas de peligro. En una lógica de prevención, el sistema penal no puede esperar hasta la puesta en peligro del objeto de protección. El sistema penal debe adelantarse a que ello suceda. Por ello, tiene como opciones el mejoramiento del sistema preventivo del enforcement penal, vale decir, la creación de un más eficiente y amplio sistema de control, o la creación de tipos penales que prohíben la realización de conductas que, en sí mismas, aún no han afectado el objeto de protección, pero que ponen en grave riesgo el mismo. Volviendo al primer ejemplo, en efecto, la persona que ha bebido alcohol en una fiesta o en el contexto actual de la Copa América, viendo jugar a la selección frente a Colombia, aún no ha causado a ningún accidente de tránsito al manejar en estado de ebriedad. Todavía no hay un herido, ninguna persona muerta, tampoco existe daño alguno a la propiedad de otro. Incluso, si maneja ebrio en la Costa Verde, sin embargo, sobre la base de factores no penales de determinación de riesgo, en este caso, estudio que determina la relación entre el alcohol y la capacidad necesaria para el control del vehículo, puede concluirse que esta actividad, casi seguramente, va a concretarse en un resultado lesivo. Por ello, ante la necesidad de evitar el resultado, el derecho penal anticipa las barreras de protección con su incriminación típica. Pero el paso dado por el derecho penal con el castigo del delito de peligro genera otro problema consistente en delimitar la frontera que separa la conducta delictiva del ilícito administrativo. En mi opinión, la diferencia entre el delito ilícito administrativo y el ilícito penal se basa en criterios cuantitativos. Es decir, a ambos protege, en ciertos casos, el mismo objeto de protección. Sin embargo, sobre la base de un criterio de lesividad que vengo desarrollando ya en varias ejecutorias, como es el caso de las 4 hojas membretadas, recurso nulidad 3763-2011 Huancavelica, del 29 de enero de 2013, aquellas lesiones intensas del objeto de protección pertenecerían al ámbito del derecho penal y las otras al ámbito del derecho administrativo sancionador. De allí que, en el caso concreto del delito de conducción en estado de ebriedad, mi opinión es que tanto en la norma administrativa como en la norma penal se protege exactamente lo mismo. La seguridad en el tráfico como objeto de protección inmediato y como objeto de protección inmediato la vida, la salud y el patrimonio. Es así que la técnica legislativa usada en ambas normas se basa en una acción peligrosa, conducir en estado de ebriedad, debiéndose la diferencia entre ambas realizada sobre el nivel de peligrosidad de la acción. Tanto más peligrosa sea la acción, entonces corresponderá una sanción penal. En cambio, mientras menos peligrosa sea la misma, bastaría con una sanción administrativa. Este criterio respeta el principio de lesividad y, genéricamente, el principio de proporcionalidad, razones por las cuales defiendo mi punto de vista. El segundo caso tiene una particularidad que lo aleja del primero, que no existe un dato cierto de que la acción se vaya a concretar en un resultado. El mero planeamiento de un atentado terrorista
no implica un comienzo de la ejecución de dicho delito. Sin embargo, se le penaliza porque el concierto de voluntades se materializa en la misma aplicación en la asociación. Poco importa que el plan haya decidido materializarse y comience a realizarse. En este supuesto, el riesgo no depende de criterios científicos, porque deberíamos preguntarnos, ¿por qué sancionar entonces aquel riesgo que no puede ser científicamente medido? La respuesta es una y sola una a este fenómeno. La importancia del objeto de protección justifica el adelanto de la punibilidad. La seguridad pública en sí misma es lo que se ve afectada y un Estado que no fomenta su protección puede exponer su configuración a ser erosionada por tales conductas asociativas. Existen objetos de protección tan importantes que su protección requiere de acciones inmediatas ante la exteriorización de una conducta que incluso sin ejecutar alguno de los verbos rectores ya implica un inicio de intercrímenes. Sin embargo, para no afectar los principios básicos del derecho penal, el acto preparatorio solo es punible si el mismo se encuentra expresamente tipificado. El caso del delito que acabado de mencionar, como también ocurre en la conspiración para rebelión o el delito de asociación ilícita para delinquir. El libro del doctor Rolando Márquez Cisneros aporta sobre esta problemática de una manera mucho más amplia, concretando su potencia dogmática en el delito de conducción en estado de ebriedad. El esfuerzo de varios años de investigación en las universidades europeas pone en evidencia que hoy cosecha es muy productiva. Presentar su libro, por esta razón, me honra el mismo que a su vez constituye un valioso aporte al derecho penal nacional. Rolando, te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras alusivas a esta actividad académica a cargo del doctor Josué Pariona Pastrana, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. A continuación se va a proceder ya a la presentación de esta importante publicación, para lo cual invitamos por favor al podio al doctor José Carollón. Él es profesor de la Academia de la Magistratura, quien va a realizar la presentación y comentarios sobre esta importante publicación. Bienvenido, doctor. Recibámoslo por favor a nuestro panelista con fuertes aplausos. Muchas gracias. Doctora Cecilia Cedrón Delgado, directora general de la Academia, doctor José Pariona Pastrana, presidente de la Academia de la Magistratura, querido amigo doctor Rolando Márquez Cisneros, autor de esta magnífica obra que tengo en mis manos, editada por Marcial Pons. Amigas, amigos, señoras y señores, en primer lugar, cuando leí el título de la obra me sugirió, y ahora le decía al doctor Márquez, no, a modo de broma, la idea de qué se trata. Conducción, dice, con una determinada tasa de alcohol. Me imagino a alguien conduciendo con su taza de alcohol y bebiéndola, y no se refiere a eso, sino está referida más bien a la conducción bajo una dosis, una cantidad determinada de alcohol en la sangre. Es bastante difícil ser objetivo, porque estoy justamente presentando, en este caso, la obra de un gran amigo mío, pero la mejor manera de honrarlo creo que es con la objetividad, y sobre todo tratándose de un dogmático, un académico, formado, cuajado en una de las escuelas más representativas del penalismo de nuestro idioma, como es el área penal de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, discípulo directo de Ramón Ragués y Vallés y por supuesto de Jesús María Silva Sánchez. Entonces, en ese contexto es que lo que voy a decir sobre esta obra se enmarca en una línea en la que me he esforzado de ser lo más objetivo posible, sobre todo para que este acto a su vez sea un acto de honra para nuestra ciencia penal. Porque esta es una obra que hace avanzar la ciencia penal y hace avanzar justamente eso a partir de las discusiones, de las polémicas con las otras posturas existentes, y al respecto quiero referir algunas ideas. Pero antes de pasar sobre el libro, quiero referirme al autor. A Rolando lo conocí en el año 2008.
en el segundo año de mi llegada, de mi retorno después de haber hecho el doctorado en Bonn, bajo la dirección de mi maestro Jacobs. Lo conocí como alumno de la maestría de Derecho Penal en la Universidad Católica del Perú. Fue un curso bastante bueno porque justamente Rolando fue quien me hizo pisar el acelerador, porque no había otro alumno tan preguntón, tan discutidor como él, y sobre todo porque, claro, ¿no? Había sido formado magníficamente en la Universidad de Piura, ya tenía una formación muy propia y a la clase llevaba justamente la cosecha de sus estudios para una buena discusión de la teoría del delito. Con éxito terminó su tesis, en aquella época se recibió de magíster, trabajó en un periodo como secretario de confianza en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, luego emigró a España con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En el año 2014 me correspondió todo el año estar en Bonn con una beca de la Fundación Humboldt y justamente coincidimos nuevamente con Rolando. Él ya estaba a punto de terminar la tesis y justamente había ido a Alemania para cerrar la tesis doctoral en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn que dirige el profesor Kindhäuser. Luego se doctoró con honores en octubre del año 2014 mismo. Estuve justamente en el acto de la lectura de tesis. Soy testigo, puedo aquí afirmar de que recibió los mejores comentarios del jurado presidido por su maestro, el doctor Silva Sánchez, y justamente como anécdota les puedo referir que Silva Sánchez fue bastante crítico en un aspecto y la respuesta de él fue, pero sobre lo que usted dice, más bien yo lo afirmo en mi tesis. Y Silva Sánchez no se dio cuenta que prácticamente había hecho suya una tesis de él y era una crítica prácticamente contra él mismo, contra una idea antigua sobre el tema. Fue una tarde bastante de una riqueza de anécdotas y de experiencias que vale la pena aquí recordar. Pues bien, puedo decir que Rolando, en él se condensa lo que para mí personalmente es el rasgo distintivo que todo investigador, que todo hombre del derecho debe tener. En primer lugar, él es una buena persona. Porque ¿de qué vale ser un excelente profesional cuando el edificio profesional se asienta sobre un fundamento poco claro? Pero en el caso de Rolando se aprecia que, sin lugar a dudas, es un buen profesional, pero destaca, sobresale, en primer lugar, es notorio su condición de ser humano. Es una persona con una predisposición natural al servicio, de manera intrínseca, sin cálculo alguno. Todo aquel que se acerque a él a pedir algún consejo, ayuda, nunca tendrá un no por respuesta. Y en eso radica su valía personal, y es por ello que esa condición humana hace que se le aprecie aún más y se le quiera más. Pero además de ser buena persona, es un excelente profesional. Hace un año que venimos trabajando juntos, en una velocidad mental para identificar rápidamente los problemas, asume con bastante responsabilidad los compromisos y, lo más importante, no promete nada de lo que no está en condiciones de cumplir, aunque hasta ahora no he descubierto nada que no pueda cumplir, pero es bastante serio, y es por ello que, como introducción, quería destacar sobre el autor estas cuestiones que vale la pena, sobre todo para que sea un motivo para estimularlo y para que siga así, para que sea cada vez mejor persona y mejor profesional. Sobre el libro, sobre los delitos de peligro, el doctor Pariona, en su alocución, en sus breves reflexiones sobre esta obra, ha centrado prácticamente la discusión que yo quiero continuar, porque es un asunto de legitimación del derecho penal. El derecho penal se legitima, según Hegel, según Jacobs, cuando marcha al compás del espíritu de su época, cuando ese derecho penal asume el desafío de estabilizar expectativas, de proteger derechos, de garantizar vigencias de bienes jurídicos, de derechos, pero de su época. Porque ¿de qué vale que el derecho penal o que la sociedad esté marchando a una velocidad tal, producto de los avances de la tecnología, y el derecho penal todavía se mantenga anclado en las concepciones decimonónicas? Y justamente el delito de conducción en estado de ebriedad pone al derecho penal ante el desafío de su modernización.
Porque el paradigma de los delitos de resultado, de los delitos de lesión, que es el paradigma de la codificación en la ciencia penal de los últimos 3 siglos, prácticamente se ha obligado a ceder frente a un nuevo paradigma, ante el paradigma de los delitos de peligro. Era impensable, fíjense, incluso 15 años atrás, era impensable que en nuestra sociedad se tipifique el delito de marcaje. Porque el marca todavía no ha hecho nada. El marca es aquel que está al acecho de su víctima afuera del banco. Pero ¿acaso no tenemos un delito, un tipo penal que castiga el delito de robo? ¿Acaso no tenemos un tipo penal que reprime y con crudeza el delito de asesinato? El delito de secuestro. Es que no es suficiente. En esta época, en esta sociedad, la sociedad no se siente segura solamente con esos tipos penales. Espera del legislador que regule y que la policía ya intervenga, la fiscalía antes, incluso cuando esas personas están preparando el delito. Entonces, ya la técnica de tipificación varía y en la parte especial muchos tipos penales tienen este rasgo distintivo del delito de adelantamiento de las barreras de punibilidad o adelantamiento de las barreras de protección en lo penal. Entonces, en los delitos de peligro, y en particular en el delito de conducción en estado de ebriedad, ocurre algo parecido. Es decir, está tipificado en el Código Penal el delito de homicidio, cuando en un accidente alguien resulte, pues, muerto. Está castigado el delito de lesiones dolosas, culposas, está castigado el delito de daños. Pero cuando esto es llevado a cabo por una conducta que en sí misma lleva intrínseca una peligrosidad objetiva, entonces el ordenamiento jurídico ordena los tipos penales hacia un adelantamiento. Entonces ya no se castigan los resultados, sino se castiga la mera conducta. Es un delito de mera actividad. La conducta en sí misma, el hecho de beber, el hecho de tener en la sangre el alcohol por encima del límite permitido de 0,5 gramos litro de alcohol en la sangre, si bien es una infracción administrativa, ya está punible en el Código Penal. Entonces, el primer desafío consiste en establecer una diferencia entre un ilícito administrativo y un ilícito penal. Porque si la naturaleza del derecho penal es el de responder como última razón, como última ratio, cuando los demás sistemas previos a él han fracasado con su mecanismo de protección, recién se ha de acudir al derecho penal. Pero si ya en el ámbito administrativo a quien conduce en estado de ebriedad se le puede imponer una multa, se le puede quitar el permiso de conducir, se le puede cancelar esa licencia, entonces ¿para qué además ir al derecho penal? Es que hay una razón de ser. Y en este sentido estamos de acuerdo, y aquí discrepamos, y ya el doctor Márquez oportunamente lo dirá de su concepción. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en que la diferencia en este caso es cuantitativa. Porque en el ámbito administrativo y en el ámbito de lo penal, la conducta es la misma. La conducta peligrosa es lo que da sentido o legitima a la intervención penal. Solo que hay una gran diferencia. La diferencia está en que el ilícito administrativo, o para lo administrativo, se agota o es suficiente la mera conducta, la mera peligrosidad. Pero cuando esa peligrosidad se incrementa en un contexto con una idoneidad de peligro, entonces va al ámbito del derecho penal. Hago un breve paréntesis aquí para hacer más clara la explicación y regresar con el ejemplo del delito de colusión. El delito de colusión en el artículo 384 reprime la conducta del funcionario público que en las contrataciones concierta con una parte interesada. Según el primer párrafo de ese artículo dice, para defraudar al Estado. El segundo párrafo dice, pues, y defrauda al Estado. Hay una gran diferencia. En el primer supuesto existe ese concierto con la finalidad de perjudicar el patrimonio del Estado. Es decir, es una conducta que la peligrosidad está ex ante. Todavía el Estado no se ha perjudicado, pero el sentido de la incriminación se orienta justamente a ese acto preparatorio, a esa asociación que
en el ámbito de las contrataciones, de ser aprobado mediante el otorgamiento de una buena pro, puede llevar a la ruina del patrimonio del Estado. Pero el segundo párrafo ya es una incriminación frente a un delito ya existente, a un resultado, a un perjuicio efectivo. Pero el primer párrafo, quedémonos ahí. La doctrina actual discute si estamos frente a un delito de peligro abstracto o un delito de peligro concreto. Dentro de la modalidad de los delitos de peligro, la clasificación dogmática habitual es clasificarlos en delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. ¿En qué se diferencian? La diferencia radica en que el delito de peligro abstracto es aquel delito donde el injusto o la tipicidad se agota en la mera conducta, en la mera actividad, con independencia de si en el tipo penal esa potencialidad de peligro de esa conducta esté tipificada. Da lo mismo, basta la mera conducta que en abstracto quizá es probable que perjudique algo, en este caso perjudique al Estado. Pero el delito de peligro concreto ya es un peligro objetivo aterrizado. El tipo penal ya da signos de su existencia, hay una proximidad al objeto de protección, en la lesión me refiero, en la puesta en peligro, perdón, al objeto de protección. Por ejemplo, en el delito de colusión, a mi juicio, ese artículo, el primer párrafo, no es un delito de peligro abstracto, sino es un delito de peligro concreto. ¿Por qué? Porque el delito incluye dentro de su redacción el elemento para defraudar. O sea, el funcionario público que con la parte interesada en las contrataciones se concierta para defraudar, ya la redacción misma está aterrizando una cercanía de una proximidad de peligro, una proximidad de lesión al patrimonio del Estado. Entonces, o también, por ejemplo, en el delito de contaminación ambiental, artículo 304 del Código Penal, que dice: el que vierte en el aire gases, en el mar, en los ríos líquido, o vierte en el suelo sustancias, dice, capaces o que puedan causar perjuicio al ambiente. La norma dice que puedan causar perjuicio. No se refiere a que cause un perjuicio efectivo, sino basta con que exista esa posibilidad. Entonces estamos frente a un delito de peligro concreto. Pero en los delitos de peligro abstracto, la norma no regula esta terminología. Por ejemplo, en la conducción en estado de ebriedad. Dice: el que conduce su vehículo teniendo en la sangre por encima de 0,5 gramos litro de alcohol ya incurre en un delito. No dice pudiendo o poniendo en peligro la vida, la salud de las personas. No dice. O el delito de tenencia ilegal de arma. El que porte armas sin el permiso administrativo correspondiente incurre en un delito. No dice el que porte arma para luego utilizarla o poniendo en peligro la integridad o la salud o la seguridad de las personas. No lo dice. Entonces es un delito de peligro abstracto. Pero regresando a la colusión. Sin embargo, en la doctrina hay algunos autores que defienden la tesis de que el primer párrafo no es un delito de peligro concreto. Esto es, a pesar de que el tipo penal, de manera clara, ya hace aterrizar un elemento de proximidad, de lesión al objeto de protección, dicen que no, es un delito de peligro abstracto. Entonces se genera un problema, como el problema que se da aquí. ¿Cómo diferenciar entonces un ilícito penal de un ilícito administrativo? ¿Cómo diferenciar el hecho? Porque los funcionarios públicos que negocian a favor del Estado, obviamente que intervienen en negociaciones. Si en el sector privado se establecen para la compra-venta de bienes, de productos, negocios en distintas, 1, 2, 3 veces, donde se van negociando precios, intereses, condiciones, plazos, ¿por qué el funcionario público no puede tener ese margen de actuación para negociar a favor del Estado? Entonces, cuando en esa negociación, por decirlo de manera redundante, negocia mal, entonces ahí estamos frente a un ilícito administrativo. ¿Cuándo estamos frente a un ilícito penal? Dentro de la tesis del peligro abstracto. Cuando en esa negociación, en abstracto,
esa abstracción, si bien es abstracta, pero tiene un contenido de idoneidad. O sea, esa asociación, perdón, ese concierto al que estamos llegando, si fracasa, existe la posibilidad de perjudicar al Estado. ¿Cuándo no se da, por ejemplo, en los casos cuando se está a hechos en donde, producto de esa negociación, el Estado resulta favorecido? Hay un caso resuelto por la Corte Suprema ocurrido en Arequipa, donde el alcalde y algunos funcionarios de una municipalidad en Arequipa no respetaron las normas de la contratación administrativa, no inscribieron esta posibilidad de contrato en la OCE en aquel entonces, no se sometieron a las reglas del MOF y el ROF de la municipalidad para comprar un automóvil para la municipalidad. Ellos dispusieron del dinero de la municipalidad así como si dispusieran su propia billetera. El vehículo, a precio del mercado, según la pericia, valía $8.000, pero ellos lograron comprar a favor de la municipalidad ese vehículo por el valor de $7.000. Esto es, a pesar que administrativamente ellos quebrantaron toda normatividad, todo reglamento que les fija alguna pauta de conducta de negociación, a partir del resultado, el Estado se favoreció, se benefició. Y la Corte Suprema dice, efectivamente, bien, hay una colusión, un acuerdo. Si estamos ante la tesis del peligro potencial o el peligro abstracto, esa abstracción no es idónea. O sea, ya no tiene una relevancia penal. La idoneidad está en la posibilidad que real, el doctor Márquez no le llama un peligro idóneo, sino peligro real, por ejemplo, en su terminología, de que el Estado se va a perjudicar. Entonces, a pesar de que ellos hicieron todo lo que hicieron, el Estado jamás se iba a perjudicar, sino el Estado se benefició. Entonces, la sanción es administrativa. ¿Por qué? Porque tú, funcionario, no tienes derecho a trabajar en la municipalidad como si fuera tu chacra. Tienes que ceñirte a tu MOF, a tu ROF y a las normas que imponen las contrataciones administrativas. Ahí está una gran diferencia, fíjense, ya en el ámbito de lo abstracto, entre un ilícito penal y un ilícito administrativo. Y regresando ahora ya propiamente al delito de conducción en estado de ebriedad, ¿en qué radica la diferencia? En que en ambos supuestos la persona tiene por encima del límite permitido alcohol en la sangre. Solo que es penal, la relevancia penal, hay un ilícito penal cuando esa abstracción tiene un contenido de idoneidad. Esto es, cuando existe objetivamente la posibilidad de poner en peligro la vida, la integridad de las personas, los bienes de la persona. Por ejemplo, una cosa es conducir con 0,6, 0,7, superando el límite permitido de gramos de alcohol en la sangre, en esta avenida, y otra cosa es conducir con esa misma cantidad, pero en el desierto de Paracas, donde no hay ni un latacuay, ninguna lagartija, incluso a la que se pueda poner en peligro. Entonces, se dan cuenta, si bien la persona tiene un exceso de ese límite mínimo que establece la norma, pero no tiene una relevancia penal. Ya no estamos frente a un delito, estamos solamente frente a una infracción administrativa. Entonces, esa idea del peligro abstracto, idóneo, me convence, a mi juicio, de una manera así, hasta rematada, diría, bajo la lupa de la perspectiva, bajo la perspectiva de la teoría de la imputación objetiva. Porque la teoría de la imputación objetiva es una herramienta conceptual que nos posibilita establecer cuando una conducta reúne el sentido para cruzar el umbral de la tipicidad, para superar el ámbito del riesgo permitido. Y una conducta, en este caso, supera el riesgo permitido cuando, objetivamente, y ahí va el tema, ¿y cómo determino ese objetivo? Mediante la idea de un peligro estadístico. Ese peligro tiene que objetivizarse, ese peligro de idoneidad tiene de alguna manera que objetivizarse. En la doctrina se habla de peligro presunto, meramente ilícitos administrativos, infracciones formales, pero yo considero que estamos en este caso frente a conductas que reúnen una abstracción idónea y esa idoneidad se tiene que determinar en base a lo que es el peligro estadístico. Esto es, lo estadístico tiene que ver con lo que, por ejemplo, en el ámbito de la teoría de la prueba se conoce con lo que es la máxima de la experiencia, o con lo que en el ámbito de la teoría de la prueba también se habla de la racionalidad general.
yo tengo que acoger, yo tengo que tomar en cuenta cuál es la racionalidad general, o como dice Jacobs, la identidad normativa de una sociedad, cómo funcionan los contactos sociales en esta sociedad. A partir de esa racionalidad, entonces yo puedo entender de manera válida que, por ejemplo, si bien se tiene alcohol en la sangre superando los límites primitivos, pero nunca se va a pisar el ámbito de lo penal, nunca será la conducta imputable objetivamente. Si la conducción es, por ejemplo, en una cochera en donde absolutamente no pongo en peligro a nadie, o avanzo solamente 10 centímetros, o estoy en este caso en un lugar desolado como en el desierto de Paracas. Entonces, el aporte de la obra del autor Márquez en esta parte, coincidimos enormemente, radica en esa fortaleza. Sin embargo, y honrando a la objetividad con la que inicié estas breves reflexiones de presentación, discrepo, y aquí va mi distanciamiento de su punto de vista, en cuanto el doctor Márquez no solamente se queda, digamos, yo me quedaría en esa idea de dotar de un contenido de objetividad e idoneidad al peligro en base a la racionalidad general, sino que él avanza algo más. Dentro de una concepción muy creativa, muy propia, él considera que se tiene que tomar en cuenta también criterios como, por ejemplo, la merma del rendimiento psicofísico del conductor. La merma, textualmente, palabra suya, del rendimiento psicofísico del conductor. Esto es, fíjense, hay una gran diferencia en determinar el contenido idóneo de la abstracción en estos delitos a partir de la racionalidad general, que hacer depender o explicar esa idoneidad del peligro, pero en las constituciones físicas del autor. O como también considera en este caso, que ese peligro real o el peligro idóneo debe considerarse, dice, en una perspectiva ex ante, o sea, antes de que suceda, bajo la perspectiva, dice, de un observador imparcial con todos los conocimientos que pueda tener en ese contexto. Entonces, por esa vía, a mi juicio, no sé si o lo entendí mal, pero si esa es su idea, no va a poder evitar que le lleguen las críticas de por ahí se vaya a filtrar la penalización de los conocimientos especiales o la penalización de las capacidades psíquicas, capacidades físicas. Porque, por ejemplo, entre nuestro círculo de amigos tenemos, bueno, siempre uno pone a los amigos, por ejemplo, puede ser uno mismo, ¿no? Que, por ejemplo, puede tomar 1 litro de alcohol y está, pero más íntegro, más sano que alguien que solamente bebe agua. Pero hay otro que apenas bebe una gota de cerveza y ya tiene la lengua ya que se le hace nudos y no puede hablar y empieza a tambalearse. Entonces, ¿cuál es el problema que veo? Si se va a tomar en cuenta este rendimiento psicofísico, porque el doctor Márquez, fíjense, su tesis es bien sugerente, porque a partir de estudios científicos que lo demuestran, dice que el límite mínimo no debe ser 0,5, sino 0,8. El límite mínimo. O sea, hasta 0,8 perfectamente se puede conducir sin problemas en lo penal. Pero no solamente ello. Si alguien puede tener, por ejemplo, 0,10, pero no ver disminuido, no ver mermado su rendimiento psicofísico, entonces no habría delito. El gran problema, como digo, está en que las expectativas normativas que el derecho penal garantiza a través de sus normas penales se dirigen de manera general hacia la generalidad sobre una racionalidad general y no a partir de las condiciones personales de los sujetos. Porque entonces la tipificación de la conducta va a depender de cada constitución orgánica. Entonces se privilegiaría a aquellos bebedores pues conspicuos que resisten más, o aquellos que, habiendo tomado mucha leche de chiquito, habiéndose alimentado bien, tienen mayor tolerancia o capacidad, ¿no?, de soportar el alcohol y conducir sin verse mermado su capacidad, en este caso psicofísica. Entonces hay un tremendo problema allí, que escapa ya a la construcción de una teoría de la imputación objetiva.
porque hace depender de factores externos naturalísticos, de factores externos psicologicistas, porque si además se va a tomar en cuenta el criterio del peligro en función de todos los conocimientos que tenga el autor en ese contexto, se penalizan los conocimientos especiales. Eso, al menos por escrito, lo tengo anotado desde hace tiempo, que para el derecho penal tendría que ser irrelevante. Porque, por ejemplo, tendríamos que castigar al taxista que, transportando a su pasajero a su lugar de destino, tiene conocimiento, se entera que su pasajero va a cometer algún delito. Entonces, se hace responsable con el pasajero solamente porque tuvo mayor conocimiento. O el cartero que al entregar una carta sabe además que el contenido de esa carta es injuriosa. Pero, objetivamente, tanto el taxista como el cartero están desempeñando su rol cotidiano. Entonces, bajo esa perspectiva, más me vale por la vida ir de burros, porque mientras más sé, más voy a responder. Y el derecho penal, sus normas no van orientadas al castigo de manera individualizada o dependiendo de condiciones físicas o psíquicas. O, por ejemplo, un ejemplo tan contundente como el que pone Jacobs, el del deudor. El deudor que al momento de pagar su deuda, de honrar su deuda, se entera, tiene conocimiento de que su acreedor con esa plata va a cometer delitos o lo va a usar con fines delictivos. Entonces, solamente por saber, se tendría que convertir en cómplice de lo que la otra persona va a hacer, pero si objetivamente está honrando su deuda. El tema está en que esos conocimientos tendrían que ser exigibles. Entonces, el derecho penal se va a contradecir. La teoría de la ausencia de contradicciones fracasaría. ¿Por qué? Porque, por un lado, el derecho civil le va a reclamar, porque, oiga, usted sabiendo que esa persona iba a cometer un delito, la sociedad le agradece, no pagó su deuda, pero saben que ahora usted es sometido a una demanda, en este caso, de dar suma de dinero, por cuanto usted debió pagar su deuda. Y el derecho penal, por otro lado, entonces le va a exigir lo que el derecho civil, por ejemplo, no prohíbe, el derecho penal sí va a penalizar. Entonces, se puede caer en ese tipo, a mi juicio, ya exagerando, ¿no?, de contradicciones, a lo que conduciría una teoría que va a ser, digamos, depender de cuestiones psíquicas, cuestiones físicas, la determinación de la naturaleza típica de una conducta. Pues bien, la obra está trabajada con bastante pulcritud, con un buen dominio del idioma. El doctor Márquez ha trabajado todos aquellos aspectos médicos, científicos que han llevado a las legislaciones para fundamentar por qué el límite es 0,5 y no, por ejemplo, es algo estándar en las legislaciones, y no 0,8, aunque él desarrolla esa idea, o en nuestro Código Penal, por ejemplo, ya no solamente 0,5, eso es para el caso de vehículos particulares, y 0,2 en nuestro caso es para vehículos públicos. Eso sí, no responde a ningún estudio científico, sino solamente a necesidades claramente externas de protección o de, digamos, criterios policriminales que se orientan a un adelantamiento de la punibilidad para satisfacer, digamos, una sensación de inseguridad en las personas. Dicho esto, solamente me queda más que felicitarte nuevamente, Rolando. Me sumo a los augurios de la doctora Cecilia Cedrón, doctor José Pariona, de desearte los mejores éxitos y gracias de verdad por hacernos disfrutar de tan magnífica obra. Muchas gracias.